Imagina que estás en casa o en la oficina cuando las paredes de la habitación en la que te encuentras empiezan a temblar violentamente. Los libros se caen de las estanterías y los armarios amenazan con volcarse. Rápidamente te das cuenta de que se trata de un terremoto. Entonces miras hacia arriba y ves que hay otro piso entero del edificio sobre ti. Como las paredes siguen tambaleándose, sabes que si se caen, el tejado que hay sobre ti se viene abajo y tienes muchas posibilidades de morir. Así que miras hacia arriba mientras el terremoto sigue y sigue y te preguntas, ¿resistirá? Cuando ves las imágenes del terremoto de la península de Noto en Japón 2024, que se produjo por la tarde del día de Año Nuevo, cuando las familias estaban reunidas en sus casas, es fácil imaginar el miedo que debieron sentir quienes lo vivieron. Fue una tragedia mortal, con 241 muertos y 1.296 heridos. A pesar de su tamaño relativamente pequeño, Japón es el cuarto país del mundo con mayor número de grandes terremotos en las últimas décadas. Nuestro planeta Tierra se ve sacudido con frecuencia por terremotos, pero hay cosas en Noto que lo hacen diferente de cualquier otro terremoto que hayamos visto antes. Soy Rafael González y estás viendo Astrum. Hoy nos adentraremos en un mundo de enjambres sísmicos y cambios en la rotación de la Tierra, de simulacros de sacudidas sísmicas en edificios de 10 pisos de altura y de un misterio geológico que sigue sin resolverse a día de hoy. No es de extrañar que Japón se vea afectado regularmente por terremotos. Japón se encuentra en el extremo occidental del Anillo de Fuego, uno de los lugares más tectónicamente activos de la Tierra. Estas vastas placas de roca y suelo se desplazan constantemente e inexorablemente a lo largo de millones de años, a veces separándose y a veces juntándose. Para complicar aún más las cosas, Japón se asienta en el borde de múltiples placas más pequeñas a la vez. La placa del Pacífico empuja hacia el oeste y subduce o se desliza por debajo de la placa del Mar de Filipinas y la placa de Okhotsk. Pero la placa de Amur también empuja contra la placa de Okhotsk, mientras que la placa del Mar de Filipinas subduce bajo la placa de Amur y la placa de Okinawa, más pequeña, al mismo tiempo. Se trata de una compleja lucha geológica que, en primer lugar, produjo la formación de las islas de Japón, pero que también provoca mucha fricción y tensión bajo la superficie. ¿Y qué ocurre cuando las fuerzas en juego se vuelven demasiado para la fricción que las retiene y las cosas se desatan? Entonces se producen los terremotos. Sin embargo, en el caso del terremoto de enero de 2024 que sacudió la península de Noto, pilló a los lugareños por sorpresa. ¿Por qué? Porque Noto no estaba en realidad en ninguna de las principales fallas y los científicos aún no saben muy bien por qué se producen terremotos allí. Si trazas un mapa de la localización de los terremotos por profundidad y ubicación en los últimos 25 años, puedes ver que se congregan sobre todo en el lado oriental de Japón, donde la placa del Pacífico subduce bajo la placa de Okhotsk. Incluso puedes ver cómo los terremotos más al oeste también se desencadenan a mayor profundidad, lo que representa el hecho de que la placa subductora se ha desplazado más bajo tierra con la distancia. Pero en lugar de golpear en el lado oriental de la isla, el terremoto de enero de 2024 sacudió Noto por el oeste. Hay otras peculiaridades. En los últimos 3 años han ocurrido cosas extrañas bajo Noto. Desde 2020, Noto ha estado experimentando decenas de miles de pequeños terremotos en un acontecimiento geológico conocido como enjambre sísmico. Pero contraintuitivamente, este run-run constante no suele ser algo de lo que preocuparse, ya que varias sacudidas pequeñas son mejores que una grande, y los enjambres sísmicos suelen extinguirse silenciosamente en lugar de producir grandes terremotos. El enjambre sísmico de Noto desafió los modelos científicos, durando demasiado y produciendo el terremoto excepcionalmente potente de enero de 2024, y los científicos no saben muy bien por qué. Las consecuencias fueron graves. El terremoto de enero de 2024 tuvo una magnitud de 7,5 y se produjo a las 16:10 hora japonesa el día de Año Nuevo, cuando la gente estaba reunida en sus casas.
No se trató de un único suceso, sino que golpeó con una serie de presismos y réplicas, 1200, que se extendieron por una zona de más de 150 kilómetros de ancho. Al menos 7 de ellas fueron de magnitud 5 o superior. 40.000 hogares se quedaron inmediatamente sin electricidad. Las carreteras se resquebrajaron, los edificios se derrumbaron. El gobierno japonés emitió rápidamente una alerta de tsunami en toda la costa occidental de Japón, cuyas primeras olas llegaron apenas un minuto después a Suzu. Se esperaba una ola de hasta 5 metros, aunque la mayoría de las imágenes captadas muestran una ola de solo 1 o 2 metros de altura. Ciertamente, la fuerza fue suficiente para que los edificios de la costa fueran barridos. En total, hubo cientos de muertos y más de 1.000 heridos en 6 prefecturas, y más de 18.000 millones de dólares en daños materiales. El propio terreno se combó y se levantó. Una característica extraña de Noto es que se ha producido allí, bajo la corteza, una inexplicable hinchazón desde que comenzó el enjambre sísmico en 2020. El borde de la península se había elevado unos 3 centímetros desde entonces, lo que indicaba que algo se estaba acumulando allí abajo. Quizás agua, quizás magma. Los científicos no están seguros. Sin embargo, cuando se produjo el terremoto propiamente dicho, fue cuando la península empezó realmente a elevarse. Algunas secciones del terremoto se elevaron hasta 4 metros, y puedes ver los efectos en imágenes de satélite. El cambio en la elevación de la Tierra alteró el punto de contacto del mar con la costa, haciéndola retroceder 250 metros y dejando algunos puertos completamente aislados del agua. Y cuando se desplaza tanta tierra, puede incluso influir en la rotación del propio planeta. Cambiar la distribución de la masa en la superficie del planeta modifica su velocidad de giro, del mismo modo que una bailarina que encoge sus brazos hacia adentro girará más rápido. En 2011, el terremoto de magnitud 9 de Tohoku en Japón acortó los días de la Tierra en 1,8 microsegundos, o 1,8 millonésimas de segundo. No es mucho, y otros efectos como la variación del nivel del mar también cambian la velocidad de rotación de la Tierra, pero es asombroso ver lo interconectado que está el planeta. Un terremoto en Japón puede afectar al mundo entero. Estés donde estés, tu vida se ha visto alterada imperceptiblemente por el terremoto de Noto. Con todo esto, no es de extrañar que los científicos de todo el mundo se esfuercen por comprender las causas de los terremotos. Pero para quienes viven bajo su constante amenaza, como los habitantes de Japón, u otros países como Indonesia, China o Irán, también es importante defenderse de sus consecuencias. Por eso, para hacerlos más resistentes a los terremotos, el Instituto Nacional de Investigación para las Ciencias de la Tierra y la Resistencia ante los Desastres de Japón ha tomado medidas como el desarrollo del mayor simulador de terremotos del mundo, iDefense. Este simulador de terremotos de entre 15 y 20 metros soporta edificios de hasta 10 pisos y puede utilizar datos reales para simular los terremotos más devastadores que ha sufrido Japón. Probando distintos diseños en diferentes tipos de escenarios sísmicos, los arquitectos han podido diseñar tirantes, vigas y juntas metálicas que refuerzan las casas japonesas tradicionales, haciéndolas más resistentes a los terremotos. Puede ser la diferencia entre que un edificio se mantenga en pie o se derrumbe por completo. Curiosamente, el programa espacial de la NASA ayudó indirectamente a crear edificios resistentes a los terremotos en Japón. Pensemos en el Tokyo Sky Tree, la torre más alta del mundo, con 634 metros. Un lugar icónico para todos los que visitan Japón. Dado el riesgo de terremotos en Tokio, era vital que los ingenieros diseñaran un edificio que pudiera resistir grandes sacudidas. Lo hicieron utilizando una columna central de hormigón de 360 metros de altura que se asienta sobre 6 enormes cojinetes de goma, que se unen al edificio a su alrededor mediante amortiguadores de fluidos desarrollados durante el programa Apolo de la NASA. Cuando se produce un terremoto, estos amortiguadores de fluidos hacen que la columna central se balancee a un ritmo distinto que el exoesqueleto del edificio que la rodea. Los diferentes ritmos de movimiento se contrarrestan mutuamente, reduciendo el movimiento del edificio en general. Increíblemente, estos efectos pueden reducir la fuerza de los terremotos hasta en un 50%.
Los terremotos pueden tener un coste terrible, en vidas, hogares destruidos y medios de subsistencia. En la península de Noto, sus habitantes han comenzado lentamente la tarea de reconstruir sus vidas. Aunque al principio las carreteras rotas dificultaban el desplazamiento de los servicios de emergencia y los trabajos de reparación, se ha restablecido el suministro eléctrico en la mayoría de las 40.000 viviendas afectadas. Aunque aún en marzo de 2024, 790 seguían sin electricidad, 18.880 carecían de agua y 11.400 personas seguían en refugios de evacuación en la prefectura de Ishikawa. Los terremotos son ejemplos abrumadores de las fuerzas naturales que existen bajo nosotros en todo momento. Pueden destrozar ciudades y recuperarse de ellos es una tarea lenta, pero hablan de la dureza y determinación de las personas que hacen de lugares como Japón su hogar. Intentan encontrar soluciones a los potentes terremotos, predecirlos y mitigar sus daños con una ingeniería inteligente. Esto puede ayudarnos a todos. Estudiando los procesos que tienen lugar bajo nuestros pies, podemos navegar mejor por este mundo en el que vivimos de forma que nos ayude a prosperar. Este mundo es peligroso, pero también bello, y como la vida, su faz está en constante cambio. De nosotros depende afrontar ese cambio hasta que podamos superar cualquier desastre que nos sobrevenga. Un fuerte abrazo a los mecenas que me apoyan en mi misión de divulgar la ciencia. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.